Ok, bueno, entonces, con la clase anterior, vamos a dar por cerrado el tema de optimización convexa no diferenciable. Vimos tres algoritmos, esos algoritmos tienen variantes, algunas de ellas, por ejemplo, las estudiaron en la tarea, así que hay un mundo de cosas que hacer en optimización no diferenciable, pero obviamente el tiempo es limitado, así que hay que avanzar. Y creo que con lo que ya vimos, tienen como un abanico suficientemente amplio de herramientas para modelar y resolver problemas, así que lo que nos vamos a concentrar ahora en el caso diferencial. Suave, así que. O sea, diferenciable, pero no solamente diferenciable, sino que además que tengamos una cota de tipo Lipschitz en el gradiente. Entonces, si ustedes recuerdan, las funciones convexas suaves satisfacen este lema de descenso que le llamábamos. Que dice que f de y es menor o igual que f de x más gradiente f de x, coma y menos x, más la constante suavidad dividido por 2, norma de y menos x. Esto para cualquier norma, ¿cierto? Y gráficamente lo que esto nos dice es que si tenemos una función convexa suave, y yo me paro en cualquier punto x, digamos que mi función es así, ¿ya? Lo que me dice, si le llamamos a esta función aquí f de x de y, digamos que es una aproximación en torno a x de la f chica de x, esta función siempre pasa por arriba, ¿verdad? Este dibujo no es muy conveniente para lo que quería ilustrar. Lo voy a cambiar un poquito. Ah. A ver, voy a cambiar el punto. Aquí está, digamos, f de x. Y lo que nos dice es que esta función en rojo mayora a f, ¿verdad? Y esta función es una cuadrática. Entonces, una idea para diseñar un método de optimización para esta clase de funciones es decir, en cada iteración me voy a parar en un punto x, voy a ocupar este modelo f sub x y voy a minimizar ese modelo. Ese modelo es una función cuadrática, o al menos homogénea de orden 2 en torno a x. Por lo tanto, yo quizás tengo esperanzas de, si la norma no es muy complicada, resolver este problema de manera explícita, ¿verdad? Entonces, dado eso, agarro este modelo y este es como si este es mi xt, este va a ser xt más 1, ¿verdad? Y fíjense que el progreso que uno hace con respecto a minimizar este modelo en rojo va a dominar el progreso que yo hago de minimizar el modelo real de la función, ¿verdad? Esto de hecho ustedes lo estudiaron en la tarea. El caso euclidiano viene dado por el método del gradiente. Que en el caso irrestricto lo que hace es resolver exactamente el subproblema, ¿verdad? La iteración de este estilo es equivalente a decir que xt más 1 es igual a Armin. Pongámosle en resumidas cuentas ese modelo fxt de y en todo el espacio, ¿verdad? Y eso surge de las condiciones de primer orden de que estas dos cosas son equivalentes. Ya, en ese contexto ustedes pueden probar lo que probaron en la tarea, ¿ok? Yo me lo voy a saltar por razones de tiempo, pero pueden encontrarlo en los apuntes y yo sé que ustedes lo hicieron también en la tarea, así que esto es algo que ya conocemos. Entonces,
La única restricción que tenemos es que el paso sea positivo y que sea menor o igual que 1 partido por la constante de suavidad. Entonces, este algoritmo no necesita promediar porque si se fijan va monótonamente decreciendo el valor de la función. Y esa es una ventaja de optimización convexa diferenciable con respecto al caso no diferenciable. ¿Ya? Esa es la cota que ustedes probaron en la tarea. El mejor paso que uno puede encontrar, al menos teóricamente, en este sentido, así como sin adaptación, es justamente ocupar el paso más grande posible. Ya, entonces, esta cota de complejidad, si ustedes quieren, como el número de iteraciones para encontrar un error aditivo de epsilon, perdón, esto es menor igual, no es igual, está acotado por esa cantidad que les puse ahí. Es orden de mu r cuadrado partido por 2 epsilon. Si se fijan y comparan esto, por ejemplo, con la cota del método subgradiente o de descenso reflejado, esto es bastante mejor, ¿verdad? Esta cota que estamos viendo aquí se parece a la cota del método proximal. Es del orden 1 partido por epsilon, o convergencia 1 partido por t, ¿verdad? La razón por la que en el método subgradiente teníamos el problema ese de que había que hacer t 1 partido por epsilon cuadrado era porque aquí me aparecía también un término de este estilo. Y al balancear el paso óptimo en eta me quedaba una condición que era como raíz cuadrada de t. O sea, el eta óptimo tiene que ser 1 partido por raíz cuadrada de t. Si yo me doy un t fijo. Pero en este caso este término no aparece. Así que uno puede simplemente escoger el paso más agresivo posible, que me permite convergencia, que es 1 partido por mu, y eso me da una cota mucho mejor en el número de iteraciones. Profe, ¿qué es una epsilon? Solución. Epsilon solución significa que el f de xt menos f de x estrella sea menor o igual que epsilon. Y aquí estoy donde x estrella pertenece al conjunto solución de P. Ya, así que la Profesor, demostración está en lo... ¿Perdón? ¿eso es R al cubo? ¿Puedes repetir? ¿Eso es R al cubo? No, cuadrado. Me falló el largo. Ok. Ahí sí. Ya. Y R es la vecindad de la solución, ¿cierto? O sea, Ah, es verdad, el sí. radio. R es una cota de esta cantidad. ¿Sí? Uno en la práctica nunca sabe cuál es esa cota, la verdad. Pero en el fondo es imposible resolver un problema si yo no tengo una cota de este estilo. Entonces, uno lo piensa como un parámetro que en realidad no puede observar. ¿Sí? Pero ese puede ser el diámetro del conjunto, ¿no? Claro, pero en este caso ojo que estoy hablando del método de gradiente irrestricto. Ah, ya sí. Entonces, de hecho se me olvidó ponerlo acá, pero estamos pensando que el problema, por ahora, ¿ok? Por ahora, voy a ponerlo aquí. El problema de P que nos interesa va a ser minimizar f de x, x en e, si ustedes se acuerdan en el... Bueno, no sé si les pedí hacer proyección en esa tarea, pero al menos lo que les pedía demostrar era para el caso irrestricto. Entonces, lo que vamos a hacer ahora, de hecho, es inmediatamente levantar ese supuesto, porque claro, como ven ustedes, si no hay una cota sobre la distancia,
no hay una cota sobre la convergencia tampoco, y en muchos casos uno puede de alguna manera acotar el objetivo, o sea, acotar el dominio. Así que lo que vamos a hacer ahora es una generalización que incluye el caso de problemas suaves con restricciones, pero también incluye otras cosas. ¿Ya? Este es un modelo que es bastante más flexible. Entonces, ¿ya? Y este algoritmo se conoce como el método de gradiente proximal. Esta es una forma, por ejemplo, de hacer prox utilizable en la práctica. ¿Ya? El método de gradiente proximal trabaja con problemas de optimización que tienen esta forma. Son problemas de minimización de una función f mayúscula que se descompone como una suma de dos funciones. ¿Ya? Y vamos a pensar que este problema es irrestricto por ahora. ¿Ya? Y voy a explicar por qué eso no es un problema. Pero tiene que ver con el hecho de que yo podría poner este g como una indicatriz. Por lo tanto, puedo encodear las restricciones del problema a través de la función objetivo. Vamos a hacer los siguientes supuestos. Esto es lo que la gente a veces le llama un modelo de optimización compuesta. No compuesta en el sentido de composición, sino que en el sentido de que hay una suma. Hay dos términos que involucran y que componen esta función. ¿Ya? Entonces, los supuestos son los siguientes. Primero vamos a suponer que la función g está en gamma 0. ¿Ya? Es un supuesto que no es para nada restrictivo. La f le vamos a pedir mucho más. Vamos a pedir que sea suave sobre un conjunto C con dominio de G contenido en C y C abierto. Entonces, no es necesariamente cierto esto, pero uno podría pensar en G como la función que, la G, por ejemplo, una indicatriz de las restricciones del conjunto, ¿verdad? Y en ese caso, el supuesto 2 lo que me está pidiendo es que la función f sea suave dentro del conjunto factible. ¿Ya? Porque el conjunto factible, como les dije, viene dado por el conjunto donde la función g toma un valor finito, que es el dominio de g. Vamos a pedir que este problema tenga soluciones. Y lo último que vamos a pedir es un supuesto como algorítmico. Es ¿ya? Vamos a pedir que el operador proc pueda ser evaluado de manera eficiente. ¿Alguna pregunta sobre los supuestos? ¿Qué manera fácil hay de chequear que un problema sí o sí tiene solución? O sea, que el conjunto se resuelve así. Criterio de compacidad, básicamente. Ah, ya, ok. Eso. O sea, algunos de los que vimos, tipo, ¿cómo se llama? Se me olvidó. Weierstrass. Ya, ok. Ya, veamos algunos ejemplos de este modelo, porque lo que me gustaría mostrarle ahora es que este modelo es bastante general. Entonces, vamos a pedir, o sea, un primer ejemplo es el caso de optimización convexa suave y restricta, que es el que estudiamos, o sea, el que les presenté anteriormente ahí con el método del gradiente. O sea, si mi problema P corresponde a minimizar, o pongámosle
PS para indicar que es suave, f de x con x en E, y f perteneciente a una función suave con respecto a la norma euclidiana, entonces es un caso particular del modelo compuesto donde g es igual a 0. Ya, si hacemos g igual a 0, tenemos exactamente el caso de optimización convexa suave, porque además que estoy pidiendo que la función sea suave en todas partes, si se fijan a partir de esta condición. Así que eso, bueno, quizás no muy interesante, pero para empezar. Ahora veamos el caso de optimización convexa suave con restricciones. Y en ese caso, pongámosle así. Este problema puede ser escrito de manera equivalente como minimizar f de x más la indicatriz, le voy a poner x. ¿Verdad? Esta era una equivalencia que yo les presenté bien al principio del curso, que me permite reducir cualquier problema de optimización con restricción a un problema de optimización abstracto, ¿verdad? Si hacemos supuesto además de que f pertenece a... De hecho, ni siquiera necesito que sea sobre todo E, me basta con decir que sea sobre un conjunto C, donde interior de C contenga el X. ¿Ya? Lo que necesito es que sea suave incluso en la frontera. Esa es como un poco la condición. Y para eso, o sea, lo único que tengo que hacer es identificar esto como g de x. ¿Ya? Así que Profe, ¿qué significa PSR? P sub SR. es un problema de optimización suave con restricciones. Eso Ok. simplemente para diferenciarlo del P que puse más arriba. Ya, y se me están acabando esas siglas porque ahora viene optimización convexa suave con regularización. Entonces, el modelo de optimización con regularización, que yo creo que en alguna tarea lo hemos visto, o no sé, no estoy seguro, pero... ¿En cierto modo en la 3? Quizá. claro, pero no sé si puse regularización o lo puse como restricción nomás. Entonces, es un poquito distinto. Cuando hablo de regularización me refiero a que la función tenga aquí un término de regularización L1, por ejemplo. De hecho, como solamente estamos hablando de regularización L1, puedo poner aquí... y me equivoqué en los apuntes, aquí necesito que esto sea irrestricto. ¿Ya? Nuevamente, este es un caso particular del modelo anterior, si es que asumo que esta función f es suave en todas partes, con constante mu, y esta la llamo g. G de x le voy a llamar igual a lambda por norma 1 de x.
Ahora, ¿por qué digo que eso se puede hacer? Es porque, ojo, había un supuesto en el modelo, ¿verdad? No me he hecho cargo todavía de esos supuestos, pero fíjense que, por ejemplo, en este caso de acá, calcular el operador prox de la indicatriz corresponde a hacer una proyección sobre el conjunto, ¿ya? Y por otra parte, por ejemplo, en este caso de la función norma 1, en los apuntes pueden encontrar una forma explícita de calcular el operador prox de la norma 1, si es que no lo hicieron en la ayudantía. Ahí no me acuerdo exactamente qué es lo que alcanzaron a ver, pero la norma 1 es una función separable, y las funciones separables tienen un prox que depende como de un prox en R. Y en el caso particular de la norma 1, eso tiene una fórmula analítica, ¿ya? Así que, en muchos casos, y la idea de este modelo compuesto, es capturar esta idea de que en el fondo esta función f puede ser complicada, pero suave, y la función g puede ser simple, pero no suave. ¿Ya? Simple, suficientemente simple como para que el prox se pueda calcular, ¿ya? Y la idea es como cómo diseño un algoritmo que en el fondo se beneficie de las características de una y otra función, ¿ya? ¿Hasta ahora hay alguna pregunta? Ya. Entonces, ahora lo que vamos a hacer es proponer un algoritmo que justamente logre ese objetivo. Entonces, ese algoritmo se llama el método gradiente proximal. La idea es bien simple, vamos a partir de un x0 cualquiera en el espacio y vamos a iterar lo siguiente. ¿Sí? La restricción de que f tenga que pertenecer a f1 es siempre sobre C o sobre, es que como que me confundí porque al principio lo anotó con C y después con E. Ah, pero fíjate que el C es un conjunto que yo puedo elegir acá. La única restricción que necesito sobre el C son estas dos de aquí. ¿Cierto? Ah, ya, ok. Ya, y dado eso, bueno, si tú tenías al final un problema, por ejemplo, irrestricto, o este problema que es también con regularización, pero irrestricto, el hecho de que el dominio de G tiene que contener a C, o sea, tiene que estar contenido en C, por ejemplo, en este caso, el dominio de G es todo el espacio. Entonces, el único abierto que contiene todo el espacio es todo el espacio, y eso me obliga a que la F sea suave en todas partes acá. Ah, ya, ok. Y similarmente en los otros ejemplos. El único ejemplo que tiene un poquito más de libertad es el B, y en ese caso dejé ese grado de libertad, de que podría escoger un C distinto del espacio entero, algo más chico. Claro. Ya. Lo que vamos a hacer en este algoritmo es lo que ustedes se imaginan, la verdad. Es que si yo tengo una función que es suave por una parte y otra función que va a ser prox computable, ¿no? Voy a mezclar ambas iteraciones. Entonces, vamos a elegir un cierto paso que puede ser incluso adaptativo, así que por ahora lo voy a dejar como bien ambiguo, pero después vamos a hablar de cómo se puede elegir el paso. Y vamos a decir que xt más 1 es igual a prox eta t de g, xt menos eta t gradiente de f de xt. Y vamos a finalmente entregar el último iterado. Entonces, ¿qué hace este método? Bueno, este método es un paso de gradiente en f y un paso de prox, no en g, pero en eta g. ¿Okay?
Así que como que desacopla un poco la optimización en función del F y de la G. ¿Ya? Ahora, ¿por qué eso funciona? Bueno, eso tenemos que hacernos cargo ahora, pero es una idea que al menos algorítmicamente tiene sentido, ¿verdad? Una forma de interpretar este paso es escribirlo de manera equivalente como muy parecido a lo que hicimos con el método del gradiente acá, de que lo escribimos como solución a un subproblema de optimización, ¿verdad? Esta cosa que está en azul, aquí. Podemos decir que esa combinación de los dos pasos resulta ser como solución a este subproblema. Profe, Ujú. una cosa que como que nunca me quedó muy claro del tema de aproximado, en verdad. Cuando uno tiene una constante multiplicando a este g en el prox, ¿esa constante va en la parte de abajo de la fracción o en la parte de arriba? Como, o sea, hay como una fracción en la planteación del problema de prox. Ah, o sea, lo único que estoy diciendo cuando digo que hago prox de eta g es que tú miras el operador proximal de esa función. Entonces, prox f de x es el argmin de f de x más 1 partido por 2 norma de y menos x, ¿verdad? No es x, pero y pongámosle acá. Entonces, cuando tú acá le multiplicas por un eta, lo que estás haciendo es multiplicar acá por un eta. Ahora, ese argmin no se modifica si es que tú lo escalas por cualquier factor constante. Entonces, este argmin corresponde también así que para responder a tu pregunta, cualquiera de esas dos formas que lo uses son correctas. Ya, perfecto. Ya, sí, esa era mi duda, porque como que me confundía que salían ambos, en varias partes como que salían anotadas de las dos maneras y no entendía por Sí, qué. son lo mismo. Porque es el Ya, argmin. Si fuera el min, cambia. ya, perfecto. Gracias. Ok. Y gané. Más 1 partido por 2 esta t norma de i menos xt al cuadrado más g de i. Entonces, no voy a hacer esa equivalencia, pero les invito a que ustedes la intenten. Digamos, tiene que ver con la misma lógica de ocupar las condiciones de primer orden. Sí. Entonces, si se fijan acá, claro, uno lo que está haciendo, o sea, uno podría pensarlo así, es como, para esta función f, yo tengo que esto es como un modelo fxt de i, como el que habíamos mirado para el caso de método del gradiente, que domina a f de i, ¿cierto? Y por otra parte, aquí tenemos, no estamos dominando esa función, estamos escribiéndola de manera exacta. Entonces, si ustedes se fijan, este método de gradiente proximal, en cada iteración, construye una mayorante de f, que es una que ajustada localmente en torno al punto xt, ¿verdad? Y que para el término que depende de f chica, uno puede ocupar una aproximación tipo Taylor, así como estas aproximaciones de suavidad, pero la función g al no ser diferenciable no asumimos nada, reemplazamos exactamente por esa función. Y nuestra expectativa es que esa función es suficientemente simple como para que el problema aproximado se pueda resolver de manera explícita.
¿Ya? Así que espero que al menos esta forma de ver quizá el algoritmo le haga un poco más de sentido de por qué esto puede ser un buen algoritmo para minimizar la función f mayúscula, ¿verdad? Profe, se me cortó. Dijo que qué función era suficientemente suave, creo. No se escuchó La bien. f chica. Ok. Nuestros supuestos acá dicen que la f minúscula sea una función suave, ¿verdad? Ah, ok, ok. Sí, sí, sí. Pero la g no, pues la g está solo en gamma cero, y por eso digo, la g no se puede reemplazar por ninguna aproximación. Digamos, yo pongo f, g exacta, y mi expectativa es que esa función es suficientemente simple como para que pueda calcularle el prox de manera explícita. Perfecto, gracias. Ya, y por conveniencia vamos a definir este operador, que dado un paso y dadas estas dos funciones, hace lo que nosotros queremos. ¿Ya? O sea, esto implica como una iteración de Picard, pero para este operador. O sea, estoy simplemente reescribiendo notacionalmente el algoritmo, ¿verdad? Y lo otro es que, y cuando esté claro de contexto, vamos a remover f, g en esta notación. Entonces, para no andar acarreando f, g en todas partes, cuando tengamos claro cuáles son f y g, vamos a decir simplemente t sub beta t de xt. ¿Ya? ¿Hay alguna pregunta? Este método sirve como bien en los tres casos que propuso Sí. anteriormente. Y varios más, la verdad es que este ya es un algoritmo que la gente ocupa así en la vida real, o al menos en los papers. Funciona rápido, quiero decir, o sea, como que las dificultades prácticas de optimización es que uno nunca cae así como exactamente en una función objetivo que tenga toda la estructura que uno quiere. O sea, la función, en este caso, por ejemplo, la f mayúscula, dada la manera que la escribimos, probablemente no es cierto que sea simple, o sea, no tiene un prox explícito y tampoco es suave. Entonces no puedo ocupar ninguna de las dos técnicas que hemos introducido hasta ahora directamente. Pero al descomponer el objetivo, ahí uno puede aprovechar la estructura de cada término que compone esta función. ¿Sí? Ya, perfecto. En la tarea 3 cuando hicimos SVM, igual había un poco esto, pero en vez de regularización con L1 sería una regularización L2. Claro, claro. Y en el caso, pero en ese caso, por ejemplo, lo que tú podrías hacer es que hay otra cosa, por ejemplo, que esta técnica de descomposición uno puede extrapolarla a sumas de funciones. Y esta es como una, ya la gente no le llama optimización compuesta, pero le llama problemas con suma finita. Donde cada uno de estos términos tiene un prox explícito. Porque si te acordás, la función de supervector machine era una función bien simple, ¿verdad? Sí, o sea, al Y aquí, final era el kernel que elegimos. claro. Entonces, aquí podría hacer, por ejemplo, como varios prox para cada uno de estos términos de la suma y quizás después hacer gradiente en esa función. Es una forma.
O la otra es como es hacer entrar este norma al cuadrado dentro de la suma y te queda exactamente una función tipo... bueno, hay hartas cosas que uno puede hacer, la verdad, pero una de ellas, por ejemplo, es la que yo te describí acá. Como si se empiezan a fijar y cuando uno ya conoce suficientes algoritmos, como que se empieza a dar cuenta de que hay múltiples formas que uno puede abordar un problema. La teoría te puede dar un poco de indicación como de cuál es más conveniente. Igual siempre al final del día también hay cosas como muy específicas de la implementación también que te pueden ayudar a que alguna versión de estos métodos sea más conveniente. ¿Mm? Mm. Pero, por ejemplo, una idea particular sería, por ejemplo, aprovechar el hecho de que cada uno de los términos de la función de SVM tiene un prox explícito. Claro. Mi impresión Quizás es para otros kernel podría ser distinto, pero correcto, pero SVM tiene una estructura como bien particular. perfecto. Ya. Entonces, para el análisis de este algoritmo, lo que vamos a hacer primero es probar una cota que nos va a permitir obtener el análisis de manera casi directa. ¿Ok? Entonces, ah, de hecho, perdón. Sean f, g que satisfacen los supuestos de arriba. Sea y en interior del dominio de f y eta mayor que 0, tal que se cumple la siguiente desigualdad. Perdón. Ojo que este análisis del método de gradiente proximal lo voy a hacer, y si se fijan acá, por ejemplo, en esta expresión que tenemos aquí, estamos siempre hablando de la norma euclidiana, y eso tiene que ver con el hecho de que prox es un algoritmo que se ajusta a la norma euclidiana. Uno puede hacer versiones no euclidianas de estos métodos, así como lo vimos con descenso reflejado, pero el análisis se complica un poco y prefiero que se queden como con la idea más básica, y que sepan que en la literatura pueden encontrar versiones de gradiente proximal con funciones generadoras de distancias más generales. ¿Ya? Por ahora lo vamos a hacer con la norma euclidiana al cuadrado, ¿no? Este último término que está aquí es la divergencia de Bregman, de la función Bregman, de la función f. ¿Ya? Por si no se acuerdan de la notación.
comentario en relación a este teorema. Si f es muy suave y eta es menor o igual que 1 partido por mu, esta desigualdad que le podemos llamar 1, siempre se cumple. ¿Saben por qué? Esa hipótesis que acabo de poner ahí siempre es cierta. Eso por lo que mostramos en la tarea 2 de que, o sea, la cota del gradiente, ¿no? Sí, sí. O sea, es eso y que yo después más adelante en el curso le llamé el lema de descenso, ¿verdad? Ah, sí. Sí. Digo, para que... Ahora, ¿por qué lo dejé escrito de esta manera? Es porque, por ejemplo, cuando uno hace eta adaptativo, uno no necesariamente escoge un eta que satisfaga esta desigualdad de aquí. Pero me voy a encargar de que uno se cumpla. ¿Ya? O sea, con esto lo que quiero decir es que sí, si la función es suficientemente suave y mi paso es suficientemente pequeño, voy a tener la hipótesis, pero la hipótesis se puede cumplir independiente de cómo elija el paso. Si es que se cumple nomás, tengo la conclusión del teorema. Y la conclusión del teorema es todo lo que me basta para el análisis de convergencia. Si ustedes se fijan lo que está escrito ahí, piensen que X es la solución óptima, ¿verdad? Entonces me dice que mi iteración del algoritmo es más chica que la solución óptima por un término que satisface una especie de suma telescópica, que es el típico análisis que hacemos de convergencia al final del día. Entonces, de ahí vamos a sacar todo. Otra observación es que, llamémosle esta desigualdad 2, tomemos x igual a y en 2, y eso nos dice que f de xt menos f de... y esto igual a xt. F de xt menos f de xt más 1 es mayor o igual que 1 partido por 2 eta, t, pensemos, que estamos haciendo la iteración del algoritmo, norma de xt menos xt más 1. Fíjense que el término que aparece con un menos se cancela, y me aparece esta divergencia de Bregman de f. Ahora, este término que está aquí es mayor o igual que 0, así que lo puedo ignorar. Y lo que me va a quedar es que esto es mayor o igual que 1 partido por 2 eta t, norma xt menos xt más 1. Podría dejarlo, pero no me importa. Lo único que quiero indicar es que ¿ya? Este método de gradiente proximal minimiza de manera monótona la función f mayúscula. A diferencia de, como yo les decía, de subgradiente o descenso reflejado en el cual no tenemos garantías de descenso, este método sí tiene garantías de descenso. Ahora, si ustedes se acuerdan, cuando vimos el método Prox también tiene garantías de tipo no crecimiento, de descenso. Así que no es tan raro que este algoritmo las tenga. ¿Ya? Sin embargo, no hemos demostrado todavía el teorema, así que demostrémoslo. ¿Sí hay alguna pregunta? Sí, yo tengo una duda. Sí. Que cuando puso la divergencia de Bregman, cuando reemplazó con el xt igual a x, Uh-huh. no haría ser Perdón. No, de xt, xt. A menos que me haya equivocado en el enunciado del teorema. Déjame ver.
Sí, no tenéis razón, perdón. Esto es 0. Toda la razón. Así que me basta... Sí. Ahí está. Así está bien. Tanto el menos del norma de x menos y como la divergencia se anulan. Gracias. Ya, perfecto. Pero y hay otra duda que me queda que quizás lo vamos a ver más claro en el teorema, o sea, al demostrar el teorema, pero no me queda claro por qué 2 nos asegura convergencia. Ah, lo vamos a ver. Pero la idea es que en el fondo... Lo vamos a ver. Es que de hecho ya lo hemos hecho antes, por eso no quiero repetir el argumento, pero cuando demostremos la convergencia, o sea, en el fondo lo que sí te quiero al menos indicar por ahora es que aquí tenemos una suma telescópica, ¿verdad? ¿Sí? Este término, si la memoria no me falla, creo que lo vamos a ignorar. Porque nos basta, o sea, si f es mayor o igual que esta suma, ciertamente esta diferencia va a ser mayor o igual que esta diferencia, así, ignorando la divergencia de Bregman, ¿verdad? Creo que sí. Sí, entonces, lo que uno hace aquí es como pasar multiplicando por el 2 eta, 2 eta t, suma a ambos lados. En el lado derecho te queda una telescópica, así que te queda el primero menos el último. En el lado izquierdo vamos a aprovechar que la sucesión es monótona para acotar, porque ahí como tenía una suma, uno le gustaría usar Jensen, básicamente. Pero uno puede hacer mejor que Jensen porque uno sabe que la sucesión f mayúscula xt es monótona. Y ese truco lo usábamos también en la convergencia de Prox. Por eso dije que lo hemos hecho antes. En palabras un poquito, es poco claro de explicar, pero la demostración son como 2 líneas. Así que mejor ten paciencia y lo vamos a ver ahí cuando analicemos la convergencia del algoritmo. Ya, perfecto. Ya. Entonces, ya. Lo que vamos a hacer es considerar... Fíjense que la función que voy a escribir es exactamente la función que yo le escribí acá cuando traté de dar una interpretación del método, esta que tenemos acá. ¿Ya? Vamos a ocupar esta función como una especie de, no sé si decir como función potencial, pero como un objeto del análisis, ¿ok? Esa función objetivo que nos dimos ahí. Entonces, ya. ¿Cuál es la gracia de esta función? Es que es fuertemente convexa, con parámetro 1 partido por eta. Así que esta función va a tener un único minimizador. Ahora, ¿cuál es su único mínimo global? Por construcción, como les dije, como el algoritmo nuestro itera exactamente minimizando ese modelo, y dijimos que el operador prox le íbamos a llamar t sub eta fg, el único minimizador de esa función es t eta de i. ¿Están de acuerdo? Perdón, ¿por qué? Porque lo que yo les había dicho es que la iteración está xt más 1 igual a prox del paso de gradiente, es lo mismo que minimizar este modelo que está aquí en amarillo, ¿verdad? Ah, claro, ya, sí, sí. Entonces, y eso es lo mismo que t sub beta del vector i. Entonces, y este es el mismo modelo que estamos mirando acá. ¿Ya? Entonces, dado eso, voy a enumerar el teorema que aparece en los apuntes, pero este teorema es el teorema de las propiedades de fuerte convexidad.
me dice que la función tiene que crecer de manera al menos cuadrática en torno al punto mínimo. Este de acá. Si se acuerdan, una de las caracterizaciones de funciones fuertemente convexas, y de hecho la que nos da la unicidad de soluciones para el problema de minimización, era justamente que la función tiene un crecimiento cuadrático en torno a su mínimo. Ya, entonces, ahora por 1, acuérdense que 1 es la desigualdad de hipótesis que dijimos que se cumple cuando la función es, el paso se elige suficientemente pequeño. Profe, una pregunta. ¿La función es fuertemente convexa por construcción? Sí, porque aquí tienes un término de norma al cuadrado. La norma euclidiana al cuadrado es 1 fuertemente convexa. Ya, perfecto. Sí. Ok, entonces, y ahora lo que vamos a hacer es escribir la función phi t sub beta de i, que es igual a f de i más gradiente f de i, t eta de i menos i, más g de t sub eta de i, más un medio eta, norma de t sub eta de i menos i al cuadrado. ¿Ya? Esa función, por 1, vamos de vuelta a 1. Lo que me permite 1 es acotar los términos que dependen de f y de la norma al cuadrado, ¿verdad? Que son justo los que aparecen aquí. O sea, quiero decir, este y este. Todo eso se acota por f de t sub beta de i más g de t sub beta de i. Entonces lo que logramos hacer aquí, perdón, esto debería haberlo hecho en negro. Ahora sí. Esto es exactamente igual a f mayúscula t sub beta de i. ¿Ya? Así que esto estamos reproduciendo exactamente lo que yo les dije aquí en esta discusión que tuvimos, que si se fijan, una función domina la f chica, la otra función domina la g chica, por lo tanto esto es una mayorante de la suma, ¿verdad? Estamos repitiendo ese argumento. Ahora, llamémosle a esto estrella. Lo que tenemos es que phi de x menos phi de eta de i claro, perdón, ya sí, toda la razón. No. No, es que esto no es phi, me equivoqué. Esto es f. Si sumo las dos desigualdades, claro, me va a quedar phi de x menos f t de y. Es mayor o igual que un medio eta norma de x menos t eta de y. Ya, ahí sí. Ahora, uno puede escribir lo que significa phi, ¿verdad? Phi por definición es lo que nos habíamos dado ahí arriba. A ver si me alcanza el espacio para tener ambas cosas en la pantalla. No me alcanza. Esto es f de x más gradiente phi de, o sea, f de i, x menos i, más g de x más un medio norma de x menos i al cuadrado es mayor o igual que 1 partido por 2 eta,
norma de x menos t eta de y al cuadrado. Estas dos cosas son completamente equivalentes. Y si vamos de vuelta al enunciado, bueno, fíjense aquí tenemos f de x, g de x. Esto me dice que f mayúscula de x. Ay, me faltó, perdón. Más. Ahí sí. F de x menos. ¿Verdad? Mayor o igual. Nos va a quedar 1 medio eta x menos t eta de y menos 1 medio norma de x menos y al cuadrado. Más gradiente f de y, x menos y. Eso no es exactamente la divergencia de Bregman. Perdón. Y lo que me pide en el enunciado... Aquí lo que me falta para obtener la divergencia de Bregman, lo voy a dejar en azul, es... ¿Profe? ¿Sí? ¿No debería ser la f grande de evaluada en y? ¿O nada que ver? Me equivoqué. Dejar la definición de phi. De ahí toda la razón. Po. Sí, esta f chica, de hecho, es f de i. Claro. Sí, toda la razón. F y g de y. Y... No, pero g está... G es g de x. Entonces, claro, ahora sí. Ahora sí. Si yo sumo y resto f de x, f chica de x quiero decir, voy a obtener aquí, voy a hacerlo acá, más menos f de x. Aquí voy a obtener f grande de x, en combinación con este tipo de acá. Pero eso implica que al lado derecho voy a tener que tener un f de x acá. Más f de x. Y me falta el menos f de y que estaba en este término de acá. Así que ahora sí, aparece exactamente la divergencia de Bregman. Me falta un eta acá. Y me falta un eta acá. Entonces, claro, es f de x. Perdón, y esto de aquí es con un menos. Perdón, me estoy enredando con los signos. Ahora sí, me queda exactamente la divergencia de Bregman de x con respecto al punto I. Ahí sí. Ya. Sí. La demostración es un poquito enredada en términos de las ecuaciones, pero si se fijan, lo que está pasando en esta demostración es esencialmente esta intuición que yo le había dado acá en amarillo, ¿okay? Que era como cómo domina la función y por qué hacer descenso en ese modelo me da al final progreso en el valor de la función. ¿Ya? ¿Alguna pregunta? Profe, Sí. a mí me queda la duda más que nada en el paso en donde se usa phi de x menos f de p sub eta de y mayor o igual, cuando se combina con estrella. ¿Sí? Que si es que
Que si es que se tiene la desigualdad de que phi es más grande que el f, no debería quedar el f entre medio. Como no me queda tan claro que la desigualdad se aplique de esa forma. Pero es como, ¿tu duda es más bien sobre la intuición? ¿O es por la operatoria te parece que algo está malo? Ah, no, es como por la operatoria. A ver, cuando yo sumo estas dos desigualdades, me queda más f de x, ¿cierto? Este phi, que está con un menos, se cancela con este phi, ¿verdad? Y me queda ese tipo f mayúscula, pero me queda en el lado derecho, ¿verdad? Ah, verdad. Al pasarlo al lado izquierdo te queda con menos. Y el 1 medio norma al cuadrado, ese queda en el mismo lado. Ya, perfecto, gracias. Ujú. Ya, se me está acabando el tiempo, bueno, no sé qué tanto, pero prefiero asegurarme de ver el resultado de convergencia. Si miran los apuntes, tengo una discusión ahí de, por ejemplo, cómo uno puede implementar un método de paso adaptativo con backtracking. Pero básicamente la discusión se reduce al hecho de que este teorema, esta desigualdad esencial que vamos a utilizar, no requiere que la función sea suave, sino que requiere que cuando yo elijo un eta y un paso, satisfago esta desigualdad. Entonces yo lo que puedo hacer es adaptativamente buscar etas hasta que se cumpla la desigualdad 1. ¿Ya? De manera, por ejemplo, decreciendo exponencialmente rápido el parámetro eta. ¿Okay? Ahí yo les explico cuál es la complejidad, o sea, cuál es la complejidad en número de iteraciones de hacer ese paso adaptativo, cuánto me cuesta, etc. Pero voy ahora a ver la versión simple de convergencia para asegurarme de terminar la clase con esta materia. Si les interesa, obviamente están invitados a leer el apunte, no es muy largo lo que escribí, así que y debería entenderse bien. Entonces, vamos a suponer que el modelo compuesto satisface todos los supuestos que habíamos enunciado al principio. Entonces, el método de gradiente proximal con paso eta t. Voy a poner ahora exactamente igual al 1 partido por mu, pero como les insisto, en el apunte pueden ver una versión más general del algoritmo. Perdón. Como eta. De hecho, perdón, puedo poner simplemente, lo único que necesito es que cada paso sea menor o igual que 1 partido por mu. Y vamos a tener en ese caso que f de xt menos f de x estrella es menor o igual que norma de x0 menos x estrella e cuadrado partido por 2 eta t. ¿Ya? La misma tasa de convergencia que vimos para el método del gradiente. O sea, no la vimos, pero ustedes la demostraron, de hecho. ¿Ok? Y como les había prometido, la demostración de esto... perdón, y ahora que puse que los pasos no necesariamente son todos iguales, puedo poner aquí 2 veces sumatoria de eta t. ¿Ya? Para paso constante, eso me da eta por t. Ya, veamos la demostración. Entonces, vamos a ocupar... A ver, en primer lugar, como eta t es menor o igual que 1 partido por mu, se tiene el lema de descenso.
y luego se tiene la hipótesis que nos exige el teorema que acabamos de demostrar, ¿verdad? Eso implica que 2 se cumple. Más Profe, 2. ¿Sí? ¿Perdón? ese T de del lado izquierdo es un T mayúscula. Sí. Eso. ¿Verdad? ¿Aló? Ya, espero que haya sido Sí, eso. eso era. Gracias. Entonces tenemos el lema, o sea, tenemos 2, así que podemos usar que el hecho de que 2 eta t, f de xt menos f de x, perdón, f de x estrella menos f de xt es mayor o igual que norma de x estrella menos xt más 1 sub e al cuadrado menos x estrella xt al cuadrado más 2 eta t divergencia de lo que estoy haciendo es reemplazar y por x estrella, ¿verdad? Así que aquí me queda x estrella y aquí me queda xt. Ahora, esto es mayor o igual que 0, así que no lo voy a ignorar. Y lo que puedo hacer es sumar esas desigualdades. Vamos a tener que 2 veces sumatoria de eta t, t igual 0 a t menos 1. ¿De dónde salía ese 2 que puso ahí? Está en el enunciado del teorema. Hay un medio, 1 partido por 2 eta. Ah, no, pero decía de ese como 2 paréntesis que puso arriba del entonces. ¿De dónde salía 2? 2 salía en la conclusión del teorema de la desigualdad. Ah, ya no había hecho. Ya. Ya. Tenemos esto. Esto va a ser menor o igual que x estrella menos x0 al cuadrado menos x estrella de xt al cuadrado. Nuevamente esto lo voy a ignorar porque es menor o igual que 0. Así que, ahora la pregunta es qué pasa ahora, porque lo que yo hacía típicamente en los análisis de convergencia era ocupar Jensen para acotar esta suma. O sea, perdón, de hecho. Eso es. Estoy sumando las desigualdades, así que tengo eso, exactamente. ¿Ya? Ahora, lo que voy a usar es el hecho de que como f de xt es no creciente, siempre puedo acotar, voy a tener aquí 2 sumas eta t. Entonces, en vez de promediar, me comparo con el mejor, y yo sé que el mejor es el último, eso es lo que estoy diciendo. Ahora sí, esto es menor o igual que 2 veces sumatoria. Entonces, en vez de usar Jensen, puedo ocupar algo mucho mejor. Y esto es menor o igual que norma de x estrella menos x0 al cuadrado. Así que con eso probamos la tasa de convergencia. ¿Ya? Por eso les dije que este argumento no es muy complicado. Es básicamente depender de la telescópica que se genera en términos de estas distancias al óptimo. Y en vez de ocupar Jensen, ocupamos el hecho de que fxt es no creciente. Por lo tanto, yo puedo acotar la precisión que alcanza el último iterado en vez de tomar el promedio sobre la trayectoria. ¿Hay alguna pregunta? Bueno, entonces con eso cerramos esa parte de la historia. Ahora,
lo que les puedo indicar es que tanto el método del gradiente, como el método del gradiente proximal, como el método del gradiente condicional, que no voy a alcanzar a ver, me lo voy a tener que saltar, pero están los apuntes. Todos estos métodos, déjenme llamarle usuales o clásicos, también el método PROX, son métodos que alcanzan una tasa de convergencia de ese estilo, ¿verdad? No N, perdón, pero T. Si uno revierte esto me dice que el T que yo necesito es del orden de mu R cuadrado partido por epsilon. ¿Ya? Ahora, no alcanzamos a ver esto en el curso, pero en lo que refiere a cotas inferiores de complejidad, la mejor cota inferior de complejidad que se conoce, o que se conocía históricamente, era de este orden. ¿Ok? Mucho menor, es 1 partido por raíz cuadrada de epsilon. ¿Ya? Y eso implica que aquí hay un gap importante en términos de lo que uno podría alcanzar respecto a algoritmos genéricos, digamos. Y eso fue un problema que estuvo un tiempo abierto, digamos, pero finalmente se logró resolver. Entonces, la próxima semana lo que vamos a hacer es justamente ver métodos que alcanzan esta tasa de convergencia. ¿Ya? Entonces, para hacer eso, perdón, ¿sí? Una pregunta correcta. ¿Por qué se tenía la última desigualdad ahí al ladito del cuadrado? Esta de acá, Sí, esa. por lo que tenemos acá. Esta. ¿Sí? Ah, ya, perdón, sí, no había cachado que. Ya, sí. Sí, hice esto, podría haberlo hecho en un puro paso ambas cosas, pero no. Entonces lo que vamos a ver ahora es una técnica de aceleración. ¿Ya? Que aplica a problemas generales de optimización convexa suave. Eso, voy a parar de grabar acá, pero si tienen preguntas las pueden hacer.